El tema de mi charla en los próximos minutos está dirigido a estrategias, dice el título, es Estrategias de Prevención de Encefalopatía Hipóxico-Isquémica, pero en realidad son nuevas estrategias de tratamiento. La prevención ideal es que no ocurra la encefalopatía hipóxico-isquémica, pero eso no depende mucho de los neonatólogos, ya que en general la mayor parte de las encefalopatías se producen en el periodo pre o intraparto. Por lo tanto, nosotros lo que estamos hablando es de prevención de las formas, de las secuelas de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Cuando se produce un insulto hipóxico-isquémico, pueden pasar uno de estos tres escenarios, en que el insulto sea tan severo que el paciente no sobreviva a esta etapa y fallece en los primeros minutos posparto. O puede ser que haya sido un episodio no muy severo y hay una recuperación y sin aparentes consecuencias y el paciente se recupera. O lo que nosotros justamente nos estamos ocupando, que es esos pacientes que tienen una verdadera encefalopatía hipóxico-isquémica y que luego de una fase latente pasan a una etapa de fallo secundario, de falla energética secundaria, que es la que en definitiva va a determinar las secuelas neurológicas de este paciente. Sabemos que hay intervenciones efectivas, es decir, hay mucho que se puede hacer sin llegar a ninguno de los tratamientos que vamos a conversar. En primer lugar, toda sala de partos donde nacen niños tiene que estar preparada para una reanimación efectiva. Es decir, no es lo mismo un paciente que es bien reanimado que un paciente que no es bien reanimado. Por lo tanto, seguir reglas probadas de reanimación cardiopulmonar en los pacientes es una clave. Por otro lado, evitar en lo posible, se sabe que tanto la hipoxia como la hiperoxia son perjudiciales para el cerebro en desarrollo y por lo tanto, por ejemplo, se sabe hoy en día que los pacientes inicialmente no deben ser reanimados con oxígeno, sino que deben recibir FiO2, es decir, una concentración de oxígeno ambiental, y eventualmente aumentarla si es necesario, pero el paciente no tiene que estar hiperóxico ni hipóxico. Una cosa crítica es evitar la hipertermia. A los pacientes que les va peor son aquellos que han tenido hipertermia. Es decir, que no solo no reciben hipotermia terapéutica, sino que fueron sobrecalentados, naturalmente o porque la madre estaba con una coriomionitis y un cuadro febril o por calor excesivo en la reanimación, esos niños que fueron asfixiados y además tuvieron hipertermia son los que tuvieron peores resultados. Por lo tanto, evitar la hipertermia, es decir, no administrar calor, es otra base. Yo recuerdo cuando empezamos hace muchos años la neonatología, el criterio era reanimar inmediatamente del nacimiento con oxígeno al 100% y calentar al paciente. Es decir, absolutamente todo lo contrario de lo que hacemos hoy. Ligando inmediatamente el cordón umbilical y probablemente lo que haya que hacer es reanimarlo pero conectado a la placenta para permitir una transfusión placentaria adecuada. Bueno, obviamente evitar todos los trastornos electrolíticos y de laboratorio, es decir, todo un tratamiento de sostén que es el que nos va a permitir tener mejores resultados. Después, por supuesto, que la hipotermia, como dijo la doctora Balañán, es la única terapéutica actualmente probada. Por lo tanto, se le debe ofrecer a todo paciente con encefalopatías moderadas y severas, pero aún así hay un porcentaje importante de pacientes que fallecen
o que en su evolución tienen un mal pronóstico. Entonces, evidentemente, no es una terapéutica universalmente buena para todos los pacientes. Se vio en la suma en el metaanálisis de los trabajos más importantes controlados con hipotermia corporal, que el efecto fundamentalmente, a los de muerte o discapacidad a los 18 meses severa, es alrededor de un 20% comparado con el grupo control. Es decir, que es un efecto moderado, pero y con un número necesario a tratar de 1 cada 7 u 8 pacientes para prevenir una parálisis cerebral, lo cual no es poco. A pesar de que un 20% menos parezca poco, prevenir una parálisis cerebral cada 7 u 8 pacientes es un resultado formidable. También se sabe que cuanto más severa es la encefalopatía, peores son los resultados. En el mismo metaanálisis de casos, los niños que tuvieron encefalopatía moderada tuvieron mejor resultado que aquellos que tenían encefalopatía severa. Por lo tanto, las formas menos severas van a tener mejor respuesta al tratamiento, y también se vio que cuanto más precoz es el inicio de la hipotermia terapéutica, mejores son los resultados. Hay una ventana terapéutica que clásicamente es de 6 horas, pero cuanto antes el paciente ingrese a hipotermia, mejores se han visto los resultados a largo plazo. Finalmente, si estos estudios fundamentalmente su meta primaria era ver muerte de discapacidad a los 18 meses. Ya hay estudios de seguimiento a 6-7 años que lo importante era ver si este efecto era sostenido en el tiempo. Y, por ejemplo, en el trabajo del doctor Azzopardi, el trabajo europeo de hipotermia, a los 6-7 años aún los niños que habían recibido hipotermia tenían mejor sobrevida con mejor coeficiente intelectual a esa edad. Es decir, que el efecto persistió por lo menos hasta los 6-7 años, hasta el ingreso escolar. Así que la hipotermia es un tratamiento efectivo. Pero neuroprotección no es solo evitar la muerte neuronal aguda, sino también prevenir que más neuronas mueran en etapas posteriores, por ejemplo por apoptosis, o que la zona de daño se reduzca, o que la regeneración funcione mejor. Entonces, favorecer el crecimiento celular, la diferenciación y la integración en redes neuronales, eso es neuroprotección. Neuroprotección incluye diferentes terapias. En la medida que se fue estudiando y conociendo mejor la fisiopatología de la asfixia, mucho gracias al uso de resonancia magnética y los estudios en animales, se vio que hay una secuencia típica. Creo que esto es lo más interesante, que los pacientes tienen una cascada de eventos, que no los voy a abrumar con todo esto, pero que fundamentalmente, incluye cuando hay un déficit de suministro de oxígeno y glucosa, fundamentalmente, que son los dos sustratos con los que funcionan las neuronas. Lo primero que sucede es un fallo energético primario, es decir, las mitocondrias dejan de funcionar, dejan de hacer la respiración mitocondrial y dejan de producir compuestos de alta energía como ATP. Al no haber compuestos de alta energía, no hay consumo energético, dejan de funcionar o empiezan a fallar las bombas de sodio y potasio. Al suceder esto, se pierde la polarización de membrana normal, es decir, hay una despolarización de las membranas y los canales, fundamentalmente
de sodio y potasio empiezan a disfuncionar. No solo eso, sino que también se libera neurotransmisores excitatorios en la hendidura sináptica y fallan los receptores, lo que sería la recaptación postsináptica de estos neurotransmisores, fundamentalmente glutamato y aspartato. La acumulación de estos es tóxica. Por otro lado, estimulan a los receptores de glutamato, NMDA fundamentalmente y AMPA, que a su vez favorecen la entrada de calcio a la célula y la entrada o la acumulación de calcio en el citoplasma, ya sea porque estos canales calcio dependientes, calcio permeables, o por liberación de las mitocondrias y del núcleo, va a producir varios efectos. Uno de ellos es la producción de óxido nítrico, que es una especie reactiva de oxígeno cuando se acumula. El óxido nítrico, además, se une al anión superóxido y produce otras especies reactivas como peroxinitrito que dañan las membranas celulares, las mitocondrias y el ADN. Y además inician el proceso de apoptosis. Por otro lado, siempre hay liberación de mediadores inflamatorios. Siempre que hay asfixia, hay inflamación y hay edema. Y es decir, la suma de todas esas terapias, de todas esas vías de daño, finalmente llevan a el daño celular irreversible. Todas las terapéuticas actualmente en estudio se dirigen a tratar algunas de estas vías o varias simultáneamente. Por ejemplo, se están estudiando los bloqueantes de calcio, de los canales de calcio, para evitar el aumento intracelular del calcio. Se está tratando de inhibir la cascada, la excitatoria, a través de inhibición del glutamato o bloqueante de los receptores de neurotransmisores, antiinflamatorios que bloquean la vía inflamatoria, inhibidores de la síntesis de óxido nítrico y otros scavengers de especies reactivas de oxígeno, inhibidores de apoptosis, que se sabe que también tienen una relación directa con la evolución adversa neurológica. Dijimos los scavengers y antioxidantes. Y finalmente todo lo que es la estimulación de la neurogénesis a través de la estimulación de la generación de nuevas neuronas o migración a la zona de daño y la formación de sinapsis y redes neuronales. Entonces, dijimos que hay una etapa primaria de despolarización y de fallo energético, hay una fase latente que es inversamente proporcional en tiempo a la severidad del insulto, es decir, cuanto más grave fue la asfixia, más breve es la fase latente o puede no existir. La etapa secundaria de fallo energético, donde comienza a producirse el daño neuronal, y finalmente se piensa que hay, cada vez hay más evidencia de que existe una fase terciaria que dura días, semanas o meses y años después de la etapa aguda, en la que hay fundamentalmente un estado proinflamatorio permanente con activación de la microglía y que con cambios en la expresión genética a través de cambios epigenéticos y que dificultan justamente la neurogénesis, la sinaptogénesis y el crecimiento vascular. Entonces, la etapa crónica de la asfixia es activa y por lo tanto las terapias, como la terapia celular que mostró la doctora Kurzweil, tiene un sentido en el aspecto de disminuir la inflamación, modular inmunológicamente y evitar la cascada inflamatoria. Entonces, realmente esta tercera fase
tiene sentido y tiene sentido el tratamiento. También se sabe que la respuesta de las vías que llevan al daño neuronal son diferentes entre varones y mujeres. Es decir, no responden igual o no son iguales las vías de daño de unos y otros. Por ejemplo, en experimentos animales, las neuronas de los animales machos son más sensibles a la muerte celular por exposición a los neurotransmisores y al óxido nítrico, mientras que las hembras son más sensibles a la inhibición de la caspasa 3 en la vía de apoptosis. Y también esto explica diferentes respuestas de varones y mujeres a algunos de los tratamientos. Bueno, dijimos que hay diversas vías, por ejemplo, los agentes antiexcitatorios, de los cuales la eritropoyetina es uno de los más importantes. La eritropoyetina, que se la conoció inicialmente como estimulante de la hematopoiesis, también se sabe que juega un rol importante en la neurogénesis y diferenciación neuronal, reduce el tamaño de la lesión post-infarto y usada en altas dosis, como se ve de 1000 a 5000 unidades por kilo, en las primeras 24 horas mejoró la evolución y el tamaño del daño en animales y aumenta la neurogénesis y orienta las células precursores neuronales hacia la zona de daño. Entonces, promueve la expresión de genes antiapoptóticos, inhibe la inflamación, actúa como antiinflamatorio, atenúa la liberación de radicales libres y aumenta, como dijimos, la neurogénesis a través de diferentes vías. Algunos de los trabajos más recientes con eritropoyetina, por ejemplo, es este que les presento acá, de la doctora Gu, en el que niños con encefalopatía moderada severa, de término, eran sometidos a hipotermia, más eritropoyetina endovenosa los días 1, 2, 3, 5 y 7, 5 dosis, 1000 unidades por kilo, contra otro grupo que recibía solo hipotermia. Y la evolución o el objetivo primario era ver el neurodesarrollo a los 12 meses y a una edad media de 12 meses los resultados fue que los niños que recibieron eritropoyetina, su resonancia magnética mostró menos lesiones al 5.º día y a los 12 meses el funcionamiento motor por diversas pruebas era mejor en los pacientes que habían recibido eritropoyetina. Hay varios estudios en este momento randomizados para comprobar los efectos de la eritropoyetina. Otro estudio, que no es para repetir, pero sí como para conocer, fue hecho en la India, donde muchas unidades no cuentan con hipotermia, como también pasa en nuestro país, y que pensaron que si no tenían hipotermia y la eritropoyetina podía ser tan útil como la hipotermia, entonces hicieron un estudio en el que niños de término, nuevamente, con encefalopatía moderada o severa, recibían eritropoyetina, 5 dosis también, pero comenzando precozmente, contra placebo, ni hipotermia, con el objetivo de ver muerte o discapacidad moderada y severa al año y medio. Y lo que encontraron fue que hubo discapacidad moderada o severa o fallecieron 40% en los tratados versus 70% en el grupo placebo. Con lo cual, ellos concluyen que en países en desarrollo o subdesarrollados, sin acceso a otras terapias, la eritropoyetina podría ser un tratamiento efectivo. Obviamente, uno tiene que tender a no hacer este tipo de estudios, sino ofrecer la mejor calidad de tratamiento con todo lo que se sabe que es útil hoy en día. Pero bueno, es un estudio interesante como para ver el efecto de la eritropoyetina.
La melatonina es otra de las drogas que se ha estudiado con buenos efectos, que es un potente neurotransmisor endógeno y tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antiapoptóticas a través de receptores específicos y por scavenger de radicales libres, por neutralización de los radicales libres. El trabajo más importante, el de Ali y colaboradores, es 15 pacientes tratados con hipotermia, más 15 con hipotermia, más 5 dosis diarias de halopurinol por vía enteral y 15 recién nacidos sanos como grupo no expuesto. Y en lo que observaron es que los niños tratados tuvieron menos convulsiones y anormalidades en la resonancia magnética y mejor neurodesarrollo a los 6 meses. Es un estudio pequeño, pero que va a ser objeto de estudios con mayor número de pacientes. Otra droga que está dentro de las 5 que se considera que van a tener un rol importante es el halopurinol, que sabemos que es un inhibidor de la santina oxidasa, reduce la formación de ácido úrico, pero también es un quelante del hierro y es un scavenger de radicales libres. Y además protege al receptor de aspartato. Y los pocos estudios clínicos, la mayoría hechos en Europa, no mostraron beneficio a corto plazo, aunque mostraron mejor neurodesarrollo a los 4 y 8 años. Se sabe que el halopurinol, por lo menos en estudios en animales, debe ser usado muy precozmente, antes o durante o poco después del episodio afíctico para tener mejores resultados. Se vio también que la administración de halopurinol a la madre cruza la placenta y alcanza concentraciones efectivas en los recién nacidos. Por lo tanto, esta sería una medicación para administrar a las madres en riesgo o con un embarazo de alto riesgo durante el trabajo de parto, donde haya riesgo de asfixia inminente. En 2014 publicaron un estudio, este grupo de Holanda, que la administración de halopurinol a madres durante hipoxia fetal no redujo un marcador de daño neuronal, aunque en un análisis posterior mostró mejor efecto en niñas. Nuevamente el efecto del género en la respuesta. Y ahora está en marcha un estudio europeo que se llama Albino para determinar la frecuencia de muerte o compromiso neurológico severo a los 2 años en más de 800 pacientes con acidosis perinatal severa y necesidad de reanimación más allá de los 5 minutos. Es decir, niños que nacen deprimidos van a recibir halopurinol precoz o placebo y posteriormente el tratamiento que requieran. Si es hipotermia o si no postulan para hipotermia, el tratamiento estándar. Y ver la evolución neurológica a los 2 años. Es un trabajo interesante que va a ser muy bueno. Esto realmente sería prevención. Finalmente, para ir terminando, xenón es otro, en este caso un gas anestésico que se ha probado con éxito en ensayos animales y que demostró ser seguro en adultos, pero que en estudios en animales mostró cierto riesgo de daño neurológico en cerebros en desarrollo. Por lo tanto, está un poco hoy en día cuestionado. Pero tiene importantes efectos neuroprotectores en animales, bloquea los receptores NMDA de aspartato y demostró ser seguro y tan efectivo como la hipotermia en algunos ensayos y se encuentra actualmente en estudio, en desarrollo un estudio multicéntrico. Bueno, yo quería nombrarles esto y en razón del tiempo hemos reducido un poco la profundidad de la charla para permitir que la doctora Kurzweil a continuación yo diría junto con la mesa redonda se pueden va a hablar sobre aspectos éticos relacionados con la investigación de terapias celulares y regenerativas y aprovechamos a hacerle las preguntas
que ustedes consideren en relación a los temas que se trataron durante la tarde. Así que bueno, muchas gracias.